Hola a todos. Vamos a ver, algunos me comentaron que han usado Reason, entonces vamos a ver algunos de los instrumentos que pueden utilizar en esta tarea. Em, Vamos a explicar a grandes rasgos cómo funcionan y también cómo pueden utilizarlos dentro de este software y hacer algunas cosas. Vamos a empezar con este que es el Maelstrom. Eh, Aquí ya lo tengo, pero si ustedes lo quieren crear, pueden ir directamente aquí a crear. Y aquí están los tres sintetizadores que tiene aquí integrados Reason, que es el Subtractor, el Thor y Maelstrom. Le dan crear y le dan clic y van a agregar uno como estos. Ahí viene con un preset, se carga con un preset que ya, digamos, ya está predeterminado. Ahorita yo ya hice algunos cambios de ese preset. Y de hecho ustedes si hacen clic en esta carpeta, se va a abrir los presets existentes para este sintetizador. De hecho, ustedes, es una posibilidad que utilicen alguno de estos presets y a partir de algún preset modifiquen cosas. Eso es posible. Me gustaría que ustedes diseñaran completamente el sonido, pero es posible hacer eso. Sí les pido que por favor no usen como el preset así como está ya, porque de alguna manera no nos ayuda a entender cómo está construido. Si nosotros hacemos modificaciones a algún preset, podemos entender mejor cómo funciona el sintetizador. También, por ejemplo, aquí ya hice algunos cambios, ya no es este. También yo puedo, por ejemplo, ya hice algunos cambios, puedo guardar el preset. Ahorita vamos a hacer eso, pero bueno, vamos a explicar a grandes rasgos qué tiene. Bueno, tenemos aquí dos osciladores, básicamente son dos señales de sonido. Y si ustedes podemos dividir el sintetizador en tres partes. Este que tiene que ver con el control general del sintetizador. Aquí que están los osciladores y los moduladores y después los filtros, ¿no? Y por último, bueno, ya el volumen general. Entonces, vamos a empezar explicando esta parte intermedia que además es la más importante. Entonces tenemos dos osciladores, dos señales de audio. La ventaja con estos sintetizadores con los que trabaja Reason es que ustedes pueden utilizar múltiples señales de audio, no solo las que por ejemplo vimos en el sintetizador de Mac, los tipos de onda, onda cuadrada, onda triangular, etc. En realidad se pueden combinar muchos tipos de sonido, incluso sonidos que tiene incluidos Reason. Para este ejemplo, y además es una buena herramienta, vamos a utilizar, se puede utilizar conectado con un teclado externo, con un teclado por medio de una interfaz MIDI, pero bueno, por ahorita esta es una buena herramienta para probar cosas. En PC, si ustedes aprietan F4 dentro del programa, aparecerá un teclado donde ustedes pueden utilizar el teclado de su computadora como un teclado para controlar este sintetizador. En Mac es lo mismo, solo que se tiene que apretar la tecla de función y luego F4 y aparece este teclado, ¿no? Aquí podemos cambiar, bueno, varias cosas, la octava, la velocity, que es el volumen. Cuidado aquí con la indicación de do 0, do 1, do 2, porque es diferente. Nosotros solemos utilizar do 5 como do central, pero en este sistema, si no mal recuerdo, el do central es eh, el, creo que es este, que es el do 2. Sí, sí creo que sí, porque el do 3 es una octava arriba. Entonces, bueno, no se confundan con esto. Bueno, pero aquí de hecho también tienen la posibilidad de con el Shift, con la tecla Shift usar Sustain. Entonces si yo aprieto la tecla Shift y aprieto una tecla, aunque la suelte sigue sonando el sonido, es como un pedal, vamos. Pero bueno, este es solo para ahorita hacer sonar este sintetizador. Es una buena herramienta. Recuerden que en Reason ustedes tienen esta ventana, que es la ventana del rack, donde tienen todos los dispositivos, y tienen esta otra ventana, que es la del secuenciador. Ahorita no nos vamos a enfocar en el secuenciador, solo en el rack. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona. Tengo entonces dos señales. Nosotros podemos
todas estas partes del sintetizador se pueden encender y se pueden apagar apretando este botón que está aquí, este pequeño cuadro gris. Entonces, por ejemplo, ahí, como está apagado los osciladores, yo aprieto teclas y no suena nada. Si yo enciendo, por ejemplo, el oscilador A, suena, aquí tengo una dientes de sierra. Ya tiene algún tipo de proceso en marcha que tiene que ver con estas indicaciones, pero ahorita vamos a explicarlas. Pero bueno, es una señal de dientes de sierra. Si yo hago el oscilador B, es una señal cuadrada. También puedes escoger, por ejemplo, ahí son otros tipos de señales. Triangular. Tenemos aquí también otro tipo de sonidos, por ejemplo, ¿no? Ya sonidos que vienen integrados en Reason. Una onda sinusoidal, que sería muy simple, ¿no? Pero también podría funcionar, ¿no? Entonces, ustedes pueden aquí cambiar el tipo de sonido que usan como señal de entrada. Voy a dejar esta onda cuadrada. Entonces, si yo enciendo ambos osciladores, vamos a escuchar ambas, digamos, ambas señales juntas. Ahora, ¿a qué se deben algunos cambios? Voy a apagar el oscilador B. Este tiene que ver con este botón que se dice Motion. Si se fijan, la dientes de sierra tiene acuérdense que tiene armónicos. Entonces, esto básicamente es la cantidad de movimiento que va a tener de esos armónicos. ¿Sí? Vean como aquí es mucho movimiento. Es una especie de vibrato, pero que se hace muy drástico, pero puede ser más ligero, ¿no? Que incluso actúa como un filtro casi. El index tiene que ver con la cantidad, hasta dónde se va. Vean, aquí es más metálico, ahí no es tan metálico. ¿Sí? O sea, que tanto, digamos, esta es la cantidad, la velocidad del movimiento y este es hasta dónde se va a mover. La parte de abajo tenemos este que es el shift, que es el cambio de afinación, el cambio de entonación. Vean. Pero mantiene la misma nota, pero lo que vemos es que está como transportada. Es el cambio del desplazamiento de los armónicos. Y este tiene que ver con la transposición como tal. O sea, si yo aquí tengo, no hay, estoy en la octava normal, si yo lo cambio de octava, simplemente va a sonar la misma nota a octavas diferentes. Y esto es siempre con respecto a la tecla que yo estoy apretando. Yo, por ejemplo, ahí estoy apretando el Do y este está transportando ese Do a otras octavas. Este es una transposición pero de semitonos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un Do, si lo transporto a un semitono voy a tener un Do sostenido, independientemente de que yo estoy tocando un Do. Yo estoy tocando un Do pero suena un Do sostenido porque está aquí transportado. Y este es lo mismo, solo que es en centésimas. ¿Sí? Centésimas de semitono. Entonces es microtonal. Esto ya lo habíamos visto en el otro sintetizador, ¿no? Entonces esto es como dijimos, el cambio, el movimiento que hay dentro de la misma señal, y esto tiene que ver con la transposición. Lo mismo va a pasar si escuchamos el segundo, es lo mismo, ¿no? El tipo de movimiento que va a tener, este desplazamiento de los armónicos, transposición a distintas octavas, transposición de semitonos y transposición de centésimas de semitono. Si por ejemplo yo pongo los dos al mismo tiempo, aquí están solo tantitos, 8 cents abajo y 9 cents arriba. Entonces alcanzamos a escuchar el Do, pero si yo por ejemplo este lo paso medio tono arriba, vamos a escuchar Do y Do sostenido. ¿Sí? Entonces por ejemplo si lo transporto 7 semitonos vamos a escuchar la quinta. Aunque yo todo lo toco Do, escuchamos Do y Sol. ¿Sí? Do en esta señal y Sol en esta.
y esto se transporta. Si yo toco después un re, entonces vamos a tocar re y aquí suena la. Entonces para eso sirve esto, ¿no? Para darle distintos colores. Ahí es con un tritono de distancia. Muy bien, entonces los vamos a dejar en el misma por ahora. Ahora, de este lado, obviamente, como les digo, el cambio va a depender del tipo de señal. Por ejemplo, aquí de movimiento no hay realmente una diferencia muy clara en el movimiento, pero en esta, que es una señal un poco más compleja, sí podemos percibir una diferencia mayor, ¿no? Pasa, por ejemplo, es lo mismo que si hago con una onda sinusoidal, por ejemplo. Si hacemos con una onda sinusoidal, van a notar, por ejemplo, aquí en el B, pues realmente no hay mucho, o sea, no tiene armónicos, entonces entre más simple sea el sonido, pues tal vez menos evidente será el cambio. Pero por ejemplo, si yo hago, aquí tengo este es un sonido que ya viene cargado en Reason. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es mucho más evidente estos cambios, ¿no? Entonces aquí la ventaja es que podemos utilizar distintas señales, no solo las ondas, digamos, las formas de onda que ya vimos, sino, por ejemplo, aquí viene eh, eh, coro femenino, ¿no? Entonces podemos usar este coro. Si fijan, es como una especie de vibrato. Tengo ahí muy plano, conforme avanzo va teniendo una especie de vibrato, ¿no? Pero vamos a regresar al que teníamos para escucharlo más claramente. Los, la ventaja, lo que sí es que a veces por ejemplo, también podemos, aquí también, observen, hay ruido rosa, ruido con una cierta resonancia. Pues también ese es interesante porque podemos hacer muchos tipos de sonidos, ¿no? Si lo combino, por ejemplo, puede funcionar esa combinación, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden aquí escoger muchísimos, digamos, fuentes de sonido aquí, para crear esta síntesis, ¿no? Vamos a dejar aquí la que teníamos, que era la cuadrada. Ok, ahora, para entender lo que sigue, esta parte de aquí, ya lo habíamos visto estas indicaciones de A, D, S, R, acuérdense que significan ataque, attack, decay, sustain y release. Vamos a ver qué pasa. Dejé encendido solamente el oscilador A. Si yo tengo el ataque en 0, vamos a escuchar que el sonido va inmediatamente a su volumen más alto. Si yo el ataque lo pongo un poco más arriba, va a ser mucho más suave, va a ir como en creciendo. ¿Sí? Entonces el ataque es el tiempo, acuérdense que le toma al sonido ir a su máxima amplitud. Ahí le toma muy poco, aquí le toma más tiempo. Por eso se escucha como creciendo. Muy bien. Ahora, decay. Decay es el tiempo que se va a tardar entre ir de esta máxima amplitud, o sea, hacia donde llega el ataque, hasta el volumen del sustain, hasta la amplitud del sustain. Aquí no se nota mucho este tiempo de decay porque el sustain es muy alto, pero vamos a bajar mucho el sustain, por ejemplo, y van a notar aquí la diferencia. ¿Sí? Ese decay fue el tiempo que le tomó al sonido ir desde el punto más alto hasta este punto muy bajo. Si se fijan, el sonido sigue ahí. Ahí sigue. ¿No? Está en este volumen. Entonces el decay es ese tiempo, y se hace como gradual entre el volumen más alto y el volumen del sustain. Entonces también es en tiempo. Si yo hago, por ejemplo, nada de sustain,
el sonido sí se va a apagar. Si voy bajando el decay, vean cómo se va a hacer un sonido corto, como de una percusión, ¿no? Si yo dejo un poco de sustain, se queda sonando. Entonces el sustain, como dijimos, es ese volumen que se queda estable al final. Y el release, por ejemplo, aquí va a ser muy claro. Vean cómo si yo toco la tecla y luego la suelto, el sonido se corta inmediatamente. El release es ese, vamos, ese residuo que le queda al sonido para ir desde el nivel del sustain hasta cero. Entonces, vean que aquí voy a cortar, voy a tocar la tecla y luego la suelto y van a ver que cambia. Aquí es sin release, con release. ¿Sí? Equivale como por ejemplo cuando tocamos una cuerda de la guitarra y si no tiene release es como apagarla, ponerle el dedo encima para apagarla. Y con release es dejarla vibrar. Entonces aquí nosotros podemos moldear con mucho detalle el sonido, ¿no? Podemos hacer por ejemplo que este empiece suave, ¿no? Y esto es exactamente una copia de lo que está aquí abajo. Entonces funciona para lo mismo. Y pueden ser independientes, eso es interesante. Por ejemplo, puedo hacer un sonido que empiece con mucho más dientes de sierra y con menos cuadradas, ¿no? Entonces, este va a aparecer gradualmente. O puedo hacerlo al revés, este aparece al principio y este aparece gradualmente. Lo mismo al final, puedo hacer, por ejemplo, que este tenga un sustain muy bajo, sin release, y entonces este va a sonar, gradualmente va a entrar y gradualmente va a salir y va a predominar la onda cuadrada. ¿Sí? Vean cómo ahí predominó este. Escuchamos más al principio la onda cuadrada y también al final. Pero puede ser al revés. Ustedes pueden escoger lo que quieran. Estos envolventes, esto que está aquí, que es este envolvente ADSR, que es como ya lo habíamos mencionado, sirven mucho para que el sonido se vuelva muy dinámico, ¿no? Para que el sonido tenga, vamos, a darle vida, sobre todo a sonido electrónico que no tiene, ¿no? Y esto pues es el volumen, o sea, es la mezcla, vamos, puedo poner, por ejemplo, que suene, a lo mejor quiero este también, pero lo quiero con un volumen mucho más bajo que la onda cuadrada, ¿no? O al revés. Ustedes pueden elegir ahí la mezcla. Muy bien, entonces creo que hasta ahí ya entendimos esta parte de los osciladores. Muy bien, ¿qué pasa? Después tenemos los moduladores. Son casi iguales, no son exactamente iguales. Este tiene más parámetros que podemos controlar con los moduladores. Pero lo interesante aquí es que el modulador A podemos aplicarlo solo al oscilador A, podemos aplicarlo a ambos osciladores o al oscilador B. Entonces eso es interesante porque hay muchas combinaciones. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo hago esta modulación, una modulación solamente con el A, apagué ahorita el B, solo tengo el A sonando. Entonces tengo este. Ok, ahí es el sonido que ya habíamos escuchado. Entonces no hay mucha modificación. Y esto es porque estos tres están digamos, en medio. Si están en medio, realmente no hay una modificación, no hay una modulación. Si yo, por ejemplo, aumento esto de pitch, voy a escuchar como esta forma de onda va a controlar el pitch. Si escuchan ese cambio de altura, tiene esta forma. Si yo cambio esta forma, aquí se puede cambiar. Por ejemplo, una que sea más evidente, como esta. La diferencia, si se fijan, es que esta era gradual.
porque así es la forma de la onda. En cambio, esta es aguda y cambia súbitamente a grave. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí le decimos a estos, ahí no va a ser ni nada, si se fijan suena igual si yo cambio esto. Tengo que asignarlo. Estas perillas sirven para asignar a qué quiero que module. Pitch, esto se refiere a ese cambio de altura. Index se refiere a este parámetro que tenemos aquí. Es decir, aquí, si yo le subo, estaría controlando este parámetro de índice. O Shift, este estaría controlando este parámetro de Shift. Y lo mismo, ese parámetro de Shift se controla con esta forma de onda. Puedo cambiarla. Por ejemplo, aquí hay unas que son como aleatorias. Aleatorias, pero como continuas, más graduales. Aquí que son como con con clips momentáneos. Bien, entonces ustedes pueden aquí asignar, vean, aquí es más irregular, pero es lo mismo. Entonces, si no está activado, estos, si están aquí en la mitad, en 0, no va a haber ninguna modificación. Tengo que, aquí sería modificación hacia abajo, ¿no? Negativo. Pero en realidad no es otra cosa, es lo mismo prácticamente. Si se fijan el resultado que tengo hasta arriba, con el resultado que tengo hasta abajo, es muy similar. Lo que sucede es que empieza al revés, ¿no? Lo podemos ver más claramente con, por ejemplo, con este. Si yo lo hago hacia acá, vean cómo se vibra y luego se establece. Y luego se repite. Si lo hago al revés, ¿sí? Es con la fase invertida. Simplemente la fase invertida. Y lo mismo pasaría con cualquiera de los dos. Ahora, nos falta ver este que dice rate. Esto no es más que la velocidad de esta onda que está controlando. Por ejemplo, igual se va a quedar muy clara con una sinusoide. Por ejemplo, aquí tengo el cambio de pitch. Ahí está sucediendo a una velocidad con esta forma. Si yo aumento el rate, simplemente va a ser más rápido. O más lento. ¿Sí? Entonces, el rate significa la velocidad, la frecuencia justamente de esta señal. En este caso, se lo puedo asignar solo a un oscilador o a ambos. Es decir, si yo le pongo que es a ambos, estos tres parámetros van a aplicar. Por ejemplo, aquí el pitch está en el oscilador A, pero también va a aplicar para el oscilador B. ¿Ya vieron? Si yo solo pongo el A, va a aplicar para el A, pero no para el B. ¿Ya se fijaron? Entonces puedo ponerlo para A, para B o para ambos. Ahí están ambos. Si lo dejo solo en A, vean cómo uno se queda y el otro sí cambia, ¿no? Entonces, aquí estoy exagerando un poco, lo pongo hasta arriba, nada más para que noten qué es lo que sucede, pero se puede poner, por ejemplo, vean, si se pone con menores cantidades, creo que a veces tenemos sonidos más complejos, ¿no? No es tan evidente, pero tenemos sonidos más complejos. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué pasa con el oscilador B? Bueno, en realidad funciona igual. Tenemos la posibilidad de hacerlo A y B o solo B. Es lo mismo. Funciona igual en el sentido de que aquí tenemos una forma de onda que podemos cambiar, que aquí está el rate, la velocidad con la que va a suceder esta señal. Por ejemplo, aquí vean como
aquí era el cambio de altura era muy regular porque es una sinusoide, pero si aquí hago, por ejemplo, un cambio. Ahora, lo único importante es que este tiene otros parámetros. Este tiene parámetros de el motion, que es este, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya escuchábamos este motion, pero si yo lo pongo dentro del modulador, vamos a escuchar ese motion con esta forma. Aquí va a ser más, a lo mejor más evidente con otro tipo. ¿Sí? ¿Sí? Y es con esta forma. Es decir, funciona igual, pero tiene otros parámetros. Por ejemplo, volumen. Sí está haciendo, ¿verdad? Sí. Sí, entonces el volumen va a cambiar con respecto a esa señal. Aquí es el filtro, pero bueno, eso ahorita vemos la parte del filtro, pero esto está conectado con el filtro. Y esto está conectado con el modulador 1, es decir, también puedo hacer que la cantidad de modulación que ejerce este sobre cualquiera de los dos esté controlada por este segundo modulador. Entonces, les repito, hay un montón de posibilidades. Perdón, no estaba modificando nada porque no estaba encendido, perdón. Fíjense que está encendido. Aquí se va a notar, ahora sí. Ahí está, ¿no? Se puede igual ver más evidente tal vez con este. Vean, el motion, que es este factor, se está controlando por esta señal. También podemos hacer que sea el volumen. Entonces el volumen está controlado por esta señal. Sube y baja de acuerdo a esta señal. Aquí, ¿qué tanto le subimos? Acuérdense que es la cantidad de control que va a ejercer el parámetro. Por ejemplo, si yo le pongo el máximo, va desde hasta silencio. Pero si yo lo pongo a la mitad, o sea, baja el volumen, pero no llega hasta el silencio. Vamos, es como el rango en el que va a controlar. Aquí está con el filtro. Y este que es el modulador, la cantidad de modulación del 1. Entonces, vamos a conectar todo, estos dos osciladores más los dos moduladores, como estaban. Aquí está. Y entonces, ya a partir de aquí, solo con eso podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo a partir de aquí controlar el movimiento, ¿no? Por ejemplo. Y si aumento la frecuencia, vean cómo se hace más rápido, porque este está controlando este factor que es el movimiento. Y estoy haciendo más rápido. Está conectado con ambos, es decir, ahora está afectando a ambos. Vean, si yo hago aquí, está controlando el motion de la onda cuadrada, pero también de la dientes de sierra. Si yo solo quiero, por ejemplo, que controle este, vean, ahí está controlando la dientes de sierra, pero no la cuadrada. La cuadrada está normal. Entonces ustedes pueden elegir si es uno solo o dos. Ahí los dos. Y si usamos además la combinación, por ejemplo, de las envolventes, podemos obtener muchos sonidos interesantes, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí, si se fijan, tenemos estos triángulos que nos van diciendo la ruta que va tomando el sonido, ¿no? Entonces, el oscilador A pasa por este que es un shaper. Básicamente el shaper es
como dice ahí su nombre, le da forma al sonido, pero es una especie de distorsionador. Si nosotros escuchamos este primer oscilador, déjenme apagar el segundo, y enciendo el shaper, van a notar como el sonido se distorsiona. Ya está bastante distorsionado, pero aquí creo que se puede distorsionar más. Vean, por ejemplo, se le agrega una distorsión, le da una forma, vamos. Puedo apagarlo, pero de todas maneras este tiene la posibilidad de ir por este lado. Ahora, de aquí la ruta que sigue es hacia el filtro. Este filtro está prendido y si yo voy por esta ruta, el oscilador A va hacia este filtro. Vean cómo si yo muevo aquí, se mueve se afecta a este sonido. Si por el contrario yo enciendo el oscilador A, el B, perdón, y muevo este filtro, no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oscilador B, su ruta, aquí vean, es por el filtro B. Entonces aquí yo tengo el filtro B. Hay muchas combinaciones también aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo tener a los dos osciladores con un filtro separado, como ahorita están con un filtro separado. Vean, por ejemplo, puedo poner, aquí tengo low pass filter, pero aquí puedo poner, por ejemplo, un band pass filter, o un low pass, pero con más resonancia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tengo un filtro para una señal y otro filtro para otra. Pero también existe la posibilidad de mandar el oscilador A al filtro B. Entonces los dos pasan por el mismo filtro. Si se fijan aquí, si yo muevo esto de aquí, se modifica, y también si lo hago con el oscilador 2. Entonces ahí los dos están saliendo por el filtro B. Y de aquí ya es donde podemos decidir, por ejemplo, volver a mandarlo al shaper, puede estar prendido o no, y del shaper mandarlo al filtro 2. Entonces aquí tengo doble filtro, pero la diferencia es que aquí los dos filtros están, digamos, afectando a las dos señales. Si observamos solo una señal, vean cómo la afecta, y también este. Y este ¿sí? Ahí tengo a los dos afectados por los dos filtros. Entonces todo depende de cómo conecte esto. Puedo poner filtros separados o puedo poner filtros juntos. Puedo poner filtros, digamos, este por un filtro, juntarlo aquí con la señal y luego los dos por este filtro, ¿no? Ahí esa sería otra posibilidad. Por ejemplo, aquí este filtro no le afecta al oscilador A, pero este filtro sí afecta a los dos. Entonces hay muchas formas en las que se puede acomodar esto, ¿no? Ahí están separados, ahí están juntos al final, ¿sí? Y ya para terminar, bueno, vamos a explicar un poco de los filtros. Aquí tenemos low pass filter, que es dejar pasar los bajos. Esta es la frecuencia central y esta es la resonancia. Y hay otros filtros, band pass filter, que es dejar pasar medios. Comb filter, que es un tipo de filtro resonante. Si se fijan, vean escuchen la diferencia. Este es low pass, este es comb filter. Hay una frecuencia que está resonando más. Es más, si la subo mucho, puedo escuchar más esa nota, ¿no? O unas notas, ¿no? Y esto es lo mismo, pero es más grave. O con un AM. Entonces ustedes pueden cambiar el tipo de filtro. Y esta es la frecuencia central del filtro y esta es la resonancia del filtro. Pero acuérdense que la frecuencia central del filtro también está modificada por aquí, ¿sí? Si se fijan, si yo bajo esto ya no hay esa modificación. Si yo subo esto, vean, porque esta señal está transformando el filtro. Ahí es lo que les decía de esto del filtro. En este caso el modulador A no tiene
posibilidad de transformar el filtro sobre el modulador B. Y este es un envolvente de los filtros, es decir, cómo va a entrar y salir el filtro. Este no se ve reflejado como volumen, pero sí se ve reflejado como la manera en que se comporta el filtro en el tiempo, ¿no? Aquí el filtro va a entrar luego, y aquí el filtro va a entrar gradualmente. Vean como si cambio esto hay una modificación también en el sonido, ¿no? Y ya bueno, por último, todo esto aquí se junta y va a dar a este que es la salida, el volumen general. Este es el volumen global. Y este que dice spread es cómo los sonidos se distribuyen, estéreo o mono en un solo canal, etc. Entonces aquí se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos un poco más del lado derecho. Ahí está más o menos centrado, y si lo hago hacia el otro lado tenemos todo del lado derecho. ¿Sí? Muy bien, bueno, entonces aquí más o menos ya tenemos explicada esta parte, y podemos hacer entonces muchos tipos de sonidos distintos a partir de estas modulaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí con el shaper puedo hacer que los dos pasen por el mismo filtro, y después aquí por ejemplo pueden incluso pasar por los dos filtros y después mandarlo al shaper. Claro, ahí se está filtrando demasiado. Si cambio la velocidad, por ejemplo, ahí tengo un sonido mucho más Entonces vean, simplemente con algunos pequeños cambios se pueden obtener sonidos muy interesantes. Recuerden nada más saber que esto es lo que hace el sonido, esto es lo que controla, y claro, tiene algunos parámetros que podemos controlar, como la envolvente, el volumen, algunos cambios, la afinación, pero estos son los que modulan, los que controlan parámetros de este. Y luego tenemos la parte de los filtros. La parte que está acá tiene que ver más con cómo se comporta como instrumento virtual. Tenemos la cantidad de voces que puede tener. Esta es la polifonía. Significa que puede tener hasta 8 notas simultáneas. El portamento es, si yo subo el portamento, por ejemplo, y toco un do y luego toco el do de una octava arriba, se hace una especie de glissando.
si yo bajo el portamento, ese glissando no existe, ¿no? Bien, y ok, entonces esto es en general lo que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si este sonido que ya logré, de hecho ya no se parece al que estaba originalmente, me gusta, ¿no? Entonces, ya que hice los ajustes que tenía que hacer, voy aquí a donde está el disco y puedo guardar este nuevo sonido, ¿no? Lo puedo guardar como un preset. No se guarda como audio, ¿no? No crean que se guarda como si fuera un archivo de audio, no, se guarda de hecho en un formato, este formato que es específico para el Maelstrom, que es un preset de Maelstrom, y entonces podemos poner sonido clase 2. Entonces ya así se llama, y yo puedo, por ejemplo, si borro este y yo agrego un Maelstrom, ¿no? Por ejemplo, va a sonar a otra cosa, ¿verdad? Entonces yo puedo abrirlo, abrir aquí con la carpeta y buscar donde yo lo haya guardado. Aquí tenemos, aquí está, y entonces tengo el sonido que guardé. Entonces ustedes pueden diseñarlo y luego guardarlo. Ok, muy bien. Con este pueden hacer muchas cosas. Los otros que tenemos aquí, como por ejemplo el Subtractor, es también un sintetizador polifónico que es muy interesante. Tiene igual presets, por ejemplo. Aquí están todos estos presets que ustedes pueden cambiar. Funciona muy similar. Si se fijan, tienen también dos osciladores. Tienen aquí una parte de filtros, envolventes para el filtros, envolventes para la amplitud, envolventes para la modulación. Tal vez la única diferencia que hay aquí es estos que dicen aquí LFO. El LFO es un oscilador de baja frecuencia. Básicamente hacen lo que hacen estos dos que dicen aquí, mod A y mod B. Los moduladores son estos, son los LFO. Por ejemplo, aquí yo escojo la forma de la onda y yo le digo a qué parámetro se lo voy a asignar, a qué va a controlar. Al oscilador 1 y 2, al oscilador 2, a la frecuencia, a la fase, al grado de frecuencia modulada que tenemos aquí. Vean ahí. Vean cómo esto está modificando ese sonido. También se lo puede asignar a otras cosas. Entonces es lo mismo. Aquí es lo mismo. Este LFO se lo puedo asignar a varias cosas. Y esto es el envolvente del modulador, ¿no? Este es el envolvente del modulador y también a qué se va, a qué se va a aplicar, ¿no? A la FM, etc. Entonces aquí más bien funciona un poco distinto al de arriba porque no tenemos, por ejemplo, envolventes separadas para los osciladores. Tenemos solo las envolventes de los filtros y la envolvente final. Este es el envolvente final. Vean, aquí si subo el ataque, es un ataque más suave. Y esta es la envolvente del filtro. El filtro aquí, este es la frecuencia central y esta es la resonancia, el tipo de filtro. Aquí tengo un filtro 2 que puedo encender o apagar, un segundo filtro, pero funciona igual, ¿no? Entonces aquí pueden cambiar la forma de la onda. Este es el inicio de la fase, que ahorita no tiene mucho caso como explicar,
Y aquí es lo mismo, aquí nos dice la octava en la que están tocando, por ejemplo, este está transportado una octava arriba, esta sería la transposición en semitonos, y esta es la transposición en centésimas de semitono. Entonces puedo afinar los dos igual como estaban, pero también se pueden afinar en octavas distintas. Entonces aquí ustedes tienen varios, es muy parecido al anterior, pero digamos la ruta es diferente en el sentido que no tienen un envolvente, digamos, independiente de cada uno. Pero también se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes. Y bueno, finalmente tienen uno más que es este Tor, que cuando lo abramos, pues se ve muy sencillo, ¿no? Tiene muy pocas cosas. Parece que es el más sencillo de todos, pero en realidad es el más complejo. Si nosotros observamos aquí, abrimos el programa, esto es todo lo que tiene adentro, ¿no? Si se fijan, también tiene osciladores, también tiene filtros, LFO. Ahora, además, por ejemplo, aquí efectos como delay, chorus, con estos com filters que habíamos dicho que son filtros que resuenan. Entonces, este, aunque parece más sencillo, en realidad es el más complejo porque tiene aquí una ruta, o sea, aquí se alcanza a ver cómo se conectan cada uno. Este hace sonidos muy interesantes que nosotros aquí podemos modificar cosas. Por ejemplo, este que es la envolvente global, a lo mejor le quiero un ataque un poco más... no, perdón, la envolvente global es esta, perdón. Un ataque más suave, por ejemplo. Entonces ya lo puedo tener aquí con la envolvente global. La amplitud. Quiero un sustain, por ejemplo, ¿no? Quiero un decay, un sustain, ¿no? Entonces aquí puedo modificar cosas, pero es muy difícil como entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque vean, si yo cambio de preset, cambio a otro preset, toda la configuración cambia. O sea, no se ve, aquí en este caso, si yo cambio de preset, por ejemplo, o sea, cambian los parámetros, los valores, pero pues el sintetizador se sigue viendo igual, ¿no? Pero aquí sí, si yo cambio de preset, todo cambia. Sin embargo, ya saben ustedes en general qué sirve cada cosa. Por ejemplo, ya sabemos que este, aunque no sabemos bien ahorita qué controla, porque tendríamos que analizar cómo va el algoritmo, pero sabemos que un LFO controla algunos parámetros, que el rate es la velocidad con lo que lo controla y que aquí está la forma de la onda en que lo controla. Entonces, si yo toco esto y yo muevo algunos parámetros, puedo empezar a ver cuál es el comportamiento del sonido y decir, ah, bueno, entonces esto está controlando tal o cual parámetro. Lo mismo aquí con el filtro, sé que este es un filtro, el volumen del filtro, sé que la frecuencia central me da el color si es más brillante o más oscuro, y sé que la resonancia me da este como sonido ahí, hay un delay, ¿no? Tiene un delay. Entonces ustedes ya a partir de aquí pueden controlar algunos o modificar algunos parámetros, ¿no? Dependiendo de lo que vean que tienen aquí, ¿no? Esta es la envolvente, por ejemplo, la amplitud. Quiero un ataque más rápido, quiero poco sustain. Aquí no se alcanza a reconocer totalmente porque tiene un delay, ¿no? Entonces se repite el sonido. Entonces vean cómo podemos tratar de mover y saber qué significa. Los filtros en general van a modificar el color del sonido porque le quitan o le agregan frecuencias, y los moduladores van a transformar el sonido como tal, ¿no? Van a modificar parámetros del sonido. Entonces algo así de esa forma funciona. Ahora, ¿qué pueden hacer aquí?
ya que tenemos, que ustedes hayan diseñado algún sonido, por ejemplo este, que a mí, perdón, necesitamos, creo que está, aquí va a sonar de acuerdo a cuál tengan seleccionado, ¿no? Ahí el Maelstrom, ¿no? Por ejemplo. Entonces, después de este Maelstrom voy a crear, tengo aquí unos secuenciadores. Este, que es un secuenciador, una matriz de secuencia, básicamente nosotros dibujamos, aquí están las notas, nosotros dibujamos qué queremos que suene y le ponemos play. Entonces suena eso. Puedo hacerlo más grave todavía. Esto sirve a lo mejor para notas, como para secuencias de notas rápidas o como nubes, cuando queremos así como mucha densidad de notas. Pueden cambiar la duración. Por ejemplo, aquí está en 16avos en cuarto igual a 120. Pero puedo hacer, por ejemplo, ahí, ¿no? Y todo lo que yo modifique aquí también seguirá influyendo, ¿no? O sea, este en realidad no modifica el sonido, lo que hace es mandarle una, digamos, las notas, mandarle la información de qué notas tiene que tocar. Podemos cambiar el tamaño de la secuencia, podemos hacerlo más grande. También puedo guardar, por ejemplo, aquí estamos en otro patrón, entonces puedo guardar un patrón en el 1 y otro patrón en el diferente en el 2 y así. Tengo 8 patrones y hay 4 bancos, entonces tengo 32 patrones que puedo guardar ahí. Es una buena forma de crear notas para los sintetizadores, ¿no? Otra posibilidad es, aquí igual, tienen que hacerlo, seleccionar el Maelstrom, o bueno, el caso, ahorita sí que lo hacemos con este, por ejemplo, y darle clic y luego darle botón izquierdo y crear. Entonces ahora vamos a, no el secuenciador, vamos a escoger este arpegiador. El arpegiador es interesante porque pues, es muy sencillo lo que hace. Si yo toco, por ejemplo, vamos aquí, ahí estoy tocando un do, lo repite. Si yo toco un do mi, repite esas dos. Y si yo toco un acorde, lo va a tocar en orden. Do mi, sol, por ejemplo. Puedo decirle que lo toque para arriba, siempre, sin importar cómo lo toque yo. Vean como, aunque yo lo toque de abajo, de arriba para abajo, o sea, sol, mi, do, siempre lo toca hacia arriba. Pero puedo decirle que lo haga hacia abajo y hacia arriba. Solo para abajo. Aleatorio. O manual. Manual es en el orden en el que yo los apriete. Sol, do y luego mi. Si yo aprieto sol, mi, do, en ese orden, así los va a hacer. Ahora, también podemos repetir ese acorde, es decir, si yo aquí lo hago do, mi, sol, si yo le pongo luego 2 octavas, significa que lo va a repetir en la siguiente octava también. Si le pongo 3 octavas, lo va a hacer en 3 octavas y 4, obviamente, pues en 4 octavas. Y si se fijan, podemos hacer varias combinaciones, porque puedo hacer esto ahora hacia abajo, o hacia arriba hacia abajo. Puedo hacerlo solo hacia abajo, aleatorio, que es interesante, o manual, que es como yo lo apreté, ¿no? Entonces ahí ya hay varias cosas. Antes se puede hacer por figura rítmica, aquí está la velocidad por figura rítmica, por ejemplo ahí. O se puede hacer free, que es por frecuencia, ¿no? Si lo hago, por ejemplo, aquí random, tengo como una nube de notas. Esto es muy efectivo, ¿no? Para hacer como
nubes de notas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si hago clusters. Ok, y otra cosa aquí es, por ejemplo, si dejo una octava, vamos a dejar una octava. Vamos a ponerlo más lento para que se alcance a reconocer. Entonces vamos a poner aquí este. Si yo pongo aquí low, lo que va a hacer es que en medio de cada una va a agregar la nota más grave que estoy tocando. ¿Vean? Hace como un bajo de Alberti. Si pongo high, toca la nota más aguda. Si hace 3-1, ¿sí? Vean cómo alterna. Ahora, aquí no se ve mucha modificación, pero se va a notar si lo hago con más octavas. Ven, aquí es más claro. Si pongo low, siempre va a repetir la más grave. Si pongo high, siempre va a repetir la más aguda. Si pongo 3-1, va a subir gradualmente. ¿Ya se fijaron? Como en distintas posiciones del mismo acorde. Y este también, pero saltándose una nota. O sea, hace 4 y retrocede 2. Este hace 3 y retrocede 1. Vean. Y ya teniendo esto, si combinamos, por ejemplo, con random, tenemos secuencias más interesantes con notas repetidas, por ejemplo, ¿no? Si queremos ahí, por ejemplo, que se repita una nota, ¿no? Y si tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Si lo hacemos aquí, por ejemplo, si hago algo similar, por ejemplo, en el Maelstrom, que teníamos un sonido más, digamos, con menos altura, ¿no? Esa es la cantidad del ligado, vamos. La cantidad de unión que va a haber entre las notas. Aquí se enciman, ¿no? También es un efecto muy interesante. ¿No? Es un sonido interesante. Este nos ayuda a cambiar la octava, no desde el teclado, sino desde aquí mismo. Y el acorde puede ir cambiando gradualmente, ¿no? O sea, no importa si cambia el acorde. Obviamente es todo a la misma velocidad. Puedo cambiar gradualmente. O sea, por ejemplo, hacer un acorde e ir bajando la velocidad, ¿no? ¿No? Y voy teniendo alguna diferencia, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de secuenciador. También una posibilidad es directamente escribir aquí. Escriben un cuadro, le dan doble clic al cuadro y aquí tengo las notas y puedo escribir.
Se vuelve un poco complicado porque no es tan preciso si lo hago así con el lápiz, ¿no? Pero ya se puede repetir, ¿no? Se queda ahí guardado, vamos. Y mientras tanto puedo modificar cosas o puedo hacer capas, por ejemplo, una capa en este Maelstrom, mientras que en este, por ejemplo, hago una nota. A lo mejor quiero esta, ¿no? Por ejemplo, una nota muy larga. Entonces ya, por ejemplo, aquí puedo tener eh, varios instrumentos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces ahí esa es una posibilidad. Otra es que conecten un teclado MIDI, ¿no? También se puede grabar. Si yo, por ejemplo, hago aquí, le doy esta opción, activo esta casilla. Vamos a grabarlo en el Subtractor. No me gusta tanto el sonido, pero bueno. Si nosotros en este Subtractor yo le pongo grabar y aquí le doy grabar, no, perdón, no sé por qué no está funcionando. Ya, perdón. Ya, teníamos que, no, tenía que ponerle este, entonces ahora sí. ¿No? Entonces con el mismo teclado de la computadora yo puedo grabar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, a lo mejor quiero este sonido, por ejemplo, aquí yo puedo editarlos o irlos acomodando, ¿no? Por ejemplo, entonces ya tengo aquí un fragmento con 3 sintetizadores. Y obviamente puedo seguir modificando los demás parámetros en el rack, por ejemplo, filtros, volúmenes. Puedo decir, por ejemplo, a lo mejor este está muy fuerte, creo que este está muy fuerte. Podría ser mucho más piano, por ejemplo. Entonces puedo ir modificando como parámetros que están sucediendo en los distintos sintetizadores. Lo puedo escribir, como ya dijimos, directo con lápiz, con este lápiz. Puedo seleccionar, por ejemplo, a partir de aquí, vamos a hacerlo aquí a partir de aquí, por ejemplo, quiero ahora grabar en el Maelstrom, entonces selecciono, se va a empezar a grabar a partir de aquí, selecciono este, activo la casilla de grabar y empiezo a grabar. Y pongo pausa. Entonces ahora ya están ahí esos sonidos también. Ya cada vez que le ponga play, ahí están esos sonidos, ¿no? Aquí podemos ponerlos, por ejemplo. Vamos a escuchar lo que grabamos, ¿no? Obviamente esto funciona mejor con un teclado MIDI, tienen más posibilidades de hacer cosas que a lo mejor con el teclado de la computadora, pero también es una posibilidad. Sobre todo si, por ejemplo, notas largas o algo así, sí lo pueden hacer con este teclado. ¿Sí? Una posibilidad más es trabajar en Sibelius una partitura MIDI, pero digamos, pensando que no es para un instrumento real, sino para un sintetizador, y después importar ese archivo MIDI aquí y asignarlo a cada uno de los sonidos. Esa sería otra posibilidad que podemos explorar a lo mejor en un próximo video. Entonces, como vieron, hay muchas posibilidades. Pueden grabar lo que haga, por ejemplo, un arpegiador la matriz de secuencia, ¿no? El secuenciador. Pueden grabar lo que hace también eso. Pueden, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, antes de terminar, por ejemplo, yo quiero
que cuando nosotros tocamos con este sintetizador, por ejemplo, que es el Maelstrom, perdón, déjenme sacarlo otra vez, aquí está, ¿no? Por ejemplo, cuando tocamos con ese sintetizador, aquí está, digamos, actuando el filtro, ¿no? Pero vamos a suponer que yo quiero que este filtro sea dinámico, es decir, que vaya cambiando. Ok, puedo hacerlo manualmente, pero también puedo hacerlo, por ejemplo, si yo quiero que eso pase aquí, con lo que ya grabé. ¿Sí? Entonces, yo puedo ponerle play, ir aquí al rack, darle botón derecho a este control que es el de la frecuencia y decir editar automatización. Se va a poner verde, con un cuadro verde, y va a ver aquí, si se fijan, un nuevo canal, vamos, que es un subcanal que se abre en el Maelstrom. Y esto es para una automatización. Entonces cuando yo le doy grabar, perdón, no tenía que grabar ahí, no podemos grabar ahí, más bien cuando queremos hacer esta automatización, vamos a hacerlo otra vez, perdón, editar automatización. Entonces si yo empiezo a mover, vamos a ver cómo se quita, digamos, ese cuadro verde. Entonces hay dos posibilidades, ¿no? Una es que aquí yo dibuje la automatización. Entonces dibujo eso, nuevamente le doy doble clic y entonces aquí puedo dibujar, bueno, conforme avanza estas notas, quiero que el filtro vaya desde muy abajo hasta muy alto y luego vuelvo a bajar, o a lo mejor un poco más corto, ¿no? Así. A lo mejor algo así. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que cuando yo le ponga play, vamos a ver cómo este se está moviendo. Y se mueve conforme a esta línea, ¿no? Entonces, con cada uno de los botones, a lo mejor pareciera mucho, pero con cada uno de los botones yo puedo hacer eso. Puedo agregar una automatización a cada uno de estos. Todos me dan la opción. Obviamente, vamos, no les recomiendo usar tampoco tantos, ¿no? Porque si no, se empieza a volver muy difícil de controlar aquí, ¿no? Entonces pueden hacer estas automatizaciones también. Y de hecho, podrían hacer casi la totalidad de su pieza en este programa, si ustedes lo desean. Pero lo interesante también es que prueben también otras herramientas, otros sintetizadores, otras formas de trabajarlo. Ya después, en otra clase, empezaremos a ver un poco sobre efectos. Aquí solamente es el sintetizador, los sintetizadores que pueden encontrar en Reason. Y ya después veremos efectos. Espero que haya quedado claro y nos vemos pronto. Saludos.